Vamos a la palabra del Señor y quiero invitarles al libro de Juan. Al libro de Juan capítulo 4, versículos 25 y 30. Pero vamos a hablar la historia porque quiero acomodarte en esa bella y hermosa historia, amén, de la mujer samaritana. La mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 25 al 30. Cuando lo tengan, gríteme en un amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es bendecida y salió, Señor, para bendecir y dar fruto a todo aquel que la recibe. Prepara nuestro terreno, Señor, en esta hermosa mañana para recibir tu palabra y caminar sobre ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, amada iglesia. Hoy quiero hablarte, amén, bajo el tema: el poder transformador de las palabras. El poder transformador de las palabras. Quiero hablarte bajo ese tema. Y para entrar en lo que es el contexto bíblico, la historia que vamos a estar hablando hoy, Jesús conoce todas y cada una de nuestras necesidades y decide encontrarse con nosotros en nuestro lugar de necesidad. Él las conoce, pero aún así busca encontrarnos en ese lugar de necesidad que nosotros estamos. Y así lo hizo. La mayor necesidad del ser humano era ser rescatado de la muerte espiritual. Y Jesús murió y nos rescató y nos dio vida juntamente con Él. Él se encontró en ese lugar de necesidad porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él se encontró contigo. Tú no lo estabas buscando, Él te encontró a ti. Nosotros no estábamos buscando a Dios, pero Él se encontró con nosotros y se reveló en amor y gracia, en misericordia. Y nosotros que estamos aquí respondimos a ese llamado. Y hoy estamos aquí porque reconocemos que Él se encontró con nosotros cuando más yo lo necesitaba. Habrá un testigo en la casa del Señor que cuando más tú lo necesitabas, no llegó papi, no llegó mami, no llegó el hermano. Es más, de hecho te voy a decir, no llegó el pastor, llegó Jesús. Llegó Jesús. Y con ese es que nosotros debemos de contar todo el resto de nuestra vida hasta que seamos arrebatados al cielo. Poner toda nuestra confianza y dependencia en aquel que murió en la cruz del Calvario y no en ningún hombre sobre la tierra. Él es el que se encuentra con nosotros en nuestras necesidades. Ahora, la Biblia enseña que Jesús había salido de Judea para ir ¿a dónde? A Galilea. La ruta más directa de Judea a Galilea directa era por Samaria. Pero los judíos no pasaban por Samaria para evitar contaminarse. Escuche bien, contaminarse con los samaritanos. Se desviaban y preferían hacer un camino de 5 días. Que cuando por Samaria era 2 días y medio, preferían correr la ruta de 5 días para no contaminarse con los samaritanos. Pero Jesús estaba sujeto no a su propio plan, no a su propio calendario, sino que Jesús estaba completamente sujeto a la soberanía y providencial de Dios. Es decir, la agenda de Jesús no era su propia agenda. La agenda de Jesús era cada día dirigida por el Señor. Yo te pregunto, si nosotros nos levantamos de mañana y le decimos al Señor: Señor, encomendamos nuestro camino a ti, necesito que cambies esa oración.
Encomendamos nuestra agenda en el día de hoy, nuestros caminos a ti, que la cambies a decir, Señor, en el día de hoy que se haga tu voluntad en mi vida y que la agenda tuya se haga en mi vida y que los lugares que tú quieres que yo vaya, que lo que tú quieres que yo diga, que lo que tú quieres que yo hable con alguien, yo hable con alguien, que se haga tu voluntad y no la mía. Y te vas a encontrar yendo a lugares que tú jamás pensaste ir. Porque ahora no estás corriendo según tu agenda, estás corriendo según la agenda de Dios en tu vida. Nosotros teníamos evento en la parte de afuera y movimos el servicio de los miércoles por 1 mes y medio para afuera. Y eso es la voluntad de Dios. Ese es el corazón de Jesús, que nosotros podamos extender el evangelio. Pero cuando tú le dices al Señor, envíame donde tú quieres que yo vaya. Y hoy, de las tarjetitas que estábamos entregando en la parte de afuera, mientras ministrábamos a las personas, les dábamos algunas tarjetitas de Dunkin' Donuts, de Price Right y de esas cositas. Pues me quedaban dos. Y el Señor, donde tú quieres que yo vaya, yo voy antes de llegar a la iglesia. ¿Y sabe por dónde el Señor me mandó? Por Price Right, aquí al ladito. Y me ubicó al lado donde la gente cambia los potes. Y allá había un hombre llamado Francisco. Y le dije, Francisco, no le conocí Francisco, me dijo su nombre después. Pero hermano, me gustaría bendecirte en esta mañana. Porque no es mi agenda era llegar al culto, pero la agenda de Dios es, párate a este lugar antes de llegar al culto. Hay una gran diferencia. Cuando somos guiados por el Espíritu, nos lleva a lugares que tú quizás no pensabas llegar. Y le dije, te quiero bendecir, tengo una tarjetita aquí, no es mucho, pero es algo. Y me dice, gracias. Cuando me dijo gracias, yo le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Francisco. Y le dije, Francisco, ¿te gustaría llegar a la iglesia? Yo te espero. Cambia los potes y te monta. Y él me dice, yo iba a la iglesia con mi abuelita. Pero hay iglesias que yo entro y rápido me miran como yo estoy y hablan de mí y me expulsan de la iglesia. Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Y se quitó las camisas y me enseñó que tenía tatuajes. Y yo le digo, ¿pero qué me estás enseñando? Y él me dice, los tatuajes. Y yo le dije, ¿sabes cuánta gente en la iglesia está marcada por el pasado? Y Dios nos perdonó. Le dije, ven tal como eres. Dios es el que cambia. Y me dijo, es que tengo. Yo le dije, te está hablando el pastor de la congregación. Y eso hizo un shift. Porque le estoy hablando la verdad. No te vamos a expulsar. Te vamos a decir bienvenido a la casa del Señor. Porque yo estaba ahí. Yo estaba en esos lugares y Dios me rescató. Y hoy soy transformado por el poder de su palabra. Y Dios lo puede hacer con Francisco, que quizás es un amigo de la plaza, pero es hijo de alguien. Y ese alguien quizás está orando por Francisco, que alguien le hable del evangelio. Y esa gente que le va a hablar del evangelio son esa gente que le dice, Señor, que se haga tu calendario y no el mío. Porque nosotros cuando nos levantamos, amados, somos muy rápidos en llenar nuestra agenda. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Y para Dios qué hacemos? Ahora, si decimos al Señor, Señor, llena tu agenda. Y si hay un espacio, yo hago lo que tengo que hacer. Si no lo hay, lo haré otro día. Y vas a ver cómo te va a sorprender Dios en el camino, usándote para hacer ese instrumento que llega a las necesidades. Así que ellos pasaron o le era necesario pasar a Jesús por Samaria. La palabra necesario en este contexto es la misma que se usó cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y también es usada en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, los que toman nota, la palabra necesario en griego es di, ¿ok? Que significa es preciso, deber, conveniente, necesidad o conveniente. Es importante entender
que hay momentos que son necesarios de llegar a ciertos lugares. Antes de llegar al lugar que se llama iglesia, de parar en el camino. Y de eso vamos a hablar el 22 de septiembre, que ya Dios me dio la palabra, donde el samaritano, amén, curó y sanó a aquel que lo dejaron casi muerto en el camino. Mientras el sacerdote siguió de largo y el levita siguió caminando, el samaritano, el que seguramente se contaminaban, fue el único que paró en el camino y estuvo dispuesto a llevar al hombre a un lugar donde lo restauraran. De eso hablaremos el 22 de septiembre. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y el versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, escucha bien, del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dos detalles importantes. Jesús cansado, Jesús se cansa. El hombre y la mujer de Dios se cansa. Y es tiempo de descansar. Date permiso para descansar. No te sientas culpable. Si usted se ha sentido como culpable porque descansa, bienvenido. Porque también nos hemos sentido culpables. Pero yo digo, aunque me siente culpable, voy a descansar. Voy a descansar. Y era la hora sexta. Eso es como aproximadamente el mediodía, donde el calor está ahí. La hora sexta correspondía al mediodía, cuando el calor era más intenso. Y habría sido la hora de descanso y los viajantes estarían ¿qué? Sedientos del camino. La costumbre era que las mujeres fueran al pozo a buscar agua en la mañana o en la tarde cuando estaba más fresquecito. Eso nos enseña Génesis capítulo 24, versículo 11 y Génesis 29, versículos 7 y 8, que las mujeres iban al pozo a buscar agua en horas de mañana y horas de la tarde, pero en al mediodía no había nadie en el pozo. Pero dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y estaba en Sicar, 1 kilómetro de viaje que ella tenía que recorrer para buscar agua en el pozo. Y Jesús le dijo: dame de beber. No voy a entrar rapidito, pero te voy a dar la historia. Ella llega y quizás lo hizo para que nadie la viera que estaba buscando agua. Algo estaba pasando con esta mujer, pero se encontró con Jesús en aquel lugar. Y de hecho, ella pensó que se encontró con Jesús, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con ella. Él conoce los tiempos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Déjeme explicártelo. Los samaritanos eran un grupo étnico mixto, con antepasados judíos y gentiles. Eran despreciados tanto por los judíos como por los gentiles. Cuando los fariseos quisieron insultar a Jesús, lo insultaron refiriéndose a él como samaritano. Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estos son los de la ley, diciéndole a Jesús: tú eres samaritano, tú eres un inmundo. Mas por encima de eso lo quieren seguir insultando y le dicen: tú tienes demonio. Cuando querían insultarlo, utilizaban ¿qué? A los samaritanos, porque a los samaritanos los tenían por pocas personas. Muchos judíos consideraban ritualmente inmundo a los samaritanos y que por tanto para ellos beber agua del cántaro de esta mujer habría hecho inmundo al judío que tomara del mismo cántaro. El verbo traducido no se trata o no se tratan admite el no compartir el uso de las cosas. Cuando ella lo vio, dijo: de mi vaso tú no vas a beber. Como dicen muchos, de mi plato tú no comes. Porque al hacerlo, ellos se contaminaban. La mujer samaritana buscó ¿qué? Discutir con Jesús. Tú, siendo judío, me pides de beber.
¿No sabes que entre los judíos y los samaritanos no se tratan? Suena a similitud. La mujer buscando discutir. Simplemente Jesús pidió agua y ella no pudo soportar ver a un hombre descansar. ¿No te ha pasado que estás en el sofá descansando y ella pasa por él y dice, ¿y tú piensas quedarte ahí todo el día? Y te pasa otra vez por el lado y empieza, esta casa hay que limpiarla. Y tú sentadito. Esta samaritana vio a Jesús descansando y le incomodó. Le incomodó. Jesús, como hombre sabio, respondió no basado a lo que ella estaba argumentando, sino más bien dejándole saber a ella, el versículo 10, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ven la respuesta de Jesús? Él no buscó argumentar con ella, discutir con ella, explicarle a ella, sino que le dice, si conocieres el don, el regalo de Dios que habla contigo, te ofrece agua. Si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú le dirías, dame de beber de esa agua. Ya Jesús tratando de motivar a esa mujer a cambiar su vida y su forma de pensar por las palabras de Jesús. Por eso es que el tema era, amén, el poder transformador de las palabras. Las palabras cambian y las palabras transforman a alguien. Y más bien las palabras que salen de la boca de Dios. Las palabras de Jesús despertó en ella el interés de conocer dónde estaba esa fuente y cómo puede sacar agua de esa fuente. Versículo 12. ¿Acaso eres tú? Aleluya, aquí viene otra vez. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella estaba buscando ganar ¿qué? La discusión. Hello. Vamos a levantar un argumento. Ahora yo necesito ganar la discusión. El versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá ¿qué? A tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Hay un versículo que no lo escribí, pero que dice que si nosotros creemos como dicen las escrituras de Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Si yo creo que lo que la Biblia dice de Jesús, tal como la Biblia lo dice, desde mi interior correrán ríos de agua viva. Y yo no sé si usted ha visto lo que es agua viva. Entre más usted escalva, ¿verdad? Hace un hoyo, más agua sale. Porque es agua viva, es agua de un manantial, es agua viva. Y de eso está Jesús hablando. Yo soy suficiente. Yo soy todo lo que tú necesitas. Tú puedes venir aquí a este pozo y beber agua 1 y 2 y 3 veces y vas a volver otra vez a buscar del agua que no saciará tu sed. Pero yo soy la fuente, yo soy el agua que saciará tu sed. Y si bebes de mí, jamás tendrás sed. Aleluya. Eso brota un interés como que para. Entonces quiere decir que yo no tengo que venir aquí a pasar vergüenza. Porque ya mismito, más adelante vamos a ver qué era lo que le sucedía a esta mujer. Que ella llegó al mediodía y llegó sola y no llegó en grupos de mujeres. Porque para ir al pozo a buscar agua no iban solas, iban en grupo. Me las imagino con su cántaro, toditas, 5 o 10 de ellas caminando. ¿Y qué hace tu esposo? Pues allí sentado. Y comenzaron a hablar, iban en grupo, pero ella no tenía eso. Ella iba sola. Yo necesito que tú te repitas. No le repitas a nadie, repítete tú. Jesús es todo lo que yo necesito. Dígalo fuerte, Jesús es todo lo que yo necesito. Sí, Campbell Morgan ha recalcado que la humanidad necesita aire, agua y comida para tener vida. 3 cosas: aire, agua y comida para tener vida.
Todo esto lo provee Jesús. Él provee aliento, ese es el soplo del Espíritu de Dios. Juan 20:22. Él es el pan de vida, Juan 6:48. Él es el agua de vida, Él es la fuente inagotable, Juan 4, versículos 13 y 14. Él es todo lo que yo necesito. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso debe de ser una verdad en mi espíritu. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Todo. Si miramos el versículo 15 de cerca, los que trajeron Biblia, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El deseo de descubrir dónde estaba esa agua fue tan fuerte que ella dejó claro que si bebía de esa agua que Jesús ofrecía, no regresaría jamás a ese lugar, es decir, al pozo, pero para sacar agua. Es decir, prueba lo que Jesús te ofrece y no tendrás deseo de volver a la vida pasada. Prueba del agua que Jesús te está ofreciendo y no querrás, volver a donde ibas continuamente pensando que eso era vida. Este que está aquí se pasaba desde los jueves hasta los domingos en los clubs nocturnos. En los clubs nocturnos. Llegaba miércoles y ya los pies me hacían. Reprendí al diablo. Para empezar jueves, para terminar domingo, pensando que eso era lo que me llenaba. Hasta que un día Jesús se encontró en mi pozo y me dijo: ¿qué haces aquí? Mientras estás aquí tienes una familia que estás perdiendo. La música del lugar se bajó. El hablar de la gente disminuyó y lo que podía escuchar era una voz interna que me decía: ¿qué haces en este lugar? Eso fue sábado, eso fue viernes. El sábado me dio con ir para escuela bíblica por primera vez. Y entré por esa iglesia de Dios Incorporada, que por muchos años estuvo en la localización en la 1313 de la Main Street. Entré por ahí y fui a escuela bíblica, y por la noche, pensando que pues podía ir al pozo a buscar más agua, me fui de noche para el pozo y el pozo estaba seco. Allí estaba Jesús otra vez, diciéndome y repitiéndome las palabras: ¿qué haces aquí otra vez? Porque hay gente que viene a la iglesia pero no prueba a Jesús. Hay gente que va a los cultos pero no prueba a Jesús. Y mientras tú llegues y no pruebes de Jesús, volverás a los pozos. Pero cuando tú llegues y pruebes a Jesús, yo te voy a garantizar que no vas a volver a los pozos, porque Jesús es todo lo que yo necesito. Y me acuerdo que se repitió la palabra en mi espíritu. Y llegué a escuela bíblica ese sábado, siguiente sábado. Y el pastor me dice, Israel García, me dice: te quiero invitar a un servicio por la noche. Y este jíbaro de Cagua. ¿Y qué es un servicio? Porque acuérdese, no nací en la iglesia. ¿Qué es un servicio? Es un culto. Gracias, ¿qué es un culto? Es donde venimos, nos reunimos, cantamos al Señor, amén, y predicamos la palabra del Señor. Te invito, ven. Algo que me enseñó mi papá, de todo lo que me pudo haber enseñado, me enseñó que las palabras de un hombre valen más. Que si nosotros nos comprometemos como hombre y decimos sí, estaremos allí, amado, por tormenta, por lo que suceda, usted cumple lo que usted dijo que usted iba a hacer. Y yo dije: yo voy a estar aquí por la noche. Fue cuando más me vinieron a buscar los amigos. Fue cuando me dijeron: te vamos a pagar todo, no tienes que pagar nada. Es como que la oferta se habló, como que el infierno dijo: dale en todo lo que él necesita. Pero como yo me había comprometido con una palabra, yo le dije a todo el mundo: no voy a ir. Y con miedo de decirle para dónde iba, porque me avergonzaba. Al igual que tú, te avergonzabas de decir que eres cristiano, de decir que estás en la iglesia, porque la gente comienza a reírse de ti. Hasta que le dije: voy para la iglesia porque un pastor me invitó para un culto.
pues nos vemos. Y me fui para el culto, y cuando entré por aquellas puertas vi que había guitarra, vi que había gente con güiro, con pandero, y que la gente comenzó a cantar. Y yo comencé a gustar eso, me empezó a gustar eso, y ver los hermanos regocijarse. Amén. Pero les voy a decir, fui a la iglesia pero no probé a Jesús. ¿A dónde terminé? En el pozo otra vez. Y Jesús estaba todavía en el pozo, repitiéndome: ¿qué haces aquí? Y entendí que la clave es probar a Jesús. No probar el ambiente, que qué linda atmósfera, se me paran los pelos. No es que se te paren los pelos, es que se te meta Cristo por dentro. Cuando Cristo se mete por dentro, tu vida cambia. No es que se nos paren los pelos, no, nada de eso. Eso es bueno, pero no es lo que Cristo quiere hacer contigo. Él quiere transformarte. Y me acuerdo que un día comenzaron a predicar del perfume del perfumista, que no permita que la mosca se asiente por ahí, porque daña el perfume del perfumista. Y yo decía, yo apesto a mosca, y a mosca muerta. Así me sentía ahí en la banca. Y me acuerdo que antes de que el pastor hiciera el llamado, yo le dije a mi esposa: mete las piernas para adentro. Porque aunque yo no estaba convertido, ella me acompañaba a la iglesia. Porque yo decía: quiero ir a la iglesia. Y ella me acompañaba, y un día le dije: esconde las piernas, porque a la hora del llamado es cuando el ataque comienza. No pases, mira, la gente te va a mirar. Eso me pasó a mí. Yo dije: antes de que esto empiece, me le voy a adelantar al diablo. Y cuando él está casi por terminar el mensaje, yo esconde las piernas. Cuando mi esposa metió las piernas para adentro, yo estaba en el altar. Y le dijo: yo quiero ese Cristo que tú predicas. Yo quiero ese Jesús que tú estás evangelizando. Y cuando recibí a Cristo, se me metió Cristo por dentro. Nunca más tuve que ir al pozo, porque Él es la fuente inagotable. Él es el agua que resalta para vida eterna. Él es todo lo que yo necesito. No es necesario beber al pozo, a excavar pozos viejos. Aleluya. Yo quiero decirte, amada iglesia, que Él es suficiente para tu vida. Él es suficiente para tus hijos. Él es suficiente para los tuyos. Y cuando Cristo está dentro de ti, tu vida cambia. Tu manera de hablar cambia, tu manera de caminar cambia, tu manera de pensar cambia, porque es Cristo en nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Y Cristo comienza a limpiarnos por dentro y a sacar lo que a Él no le agrada de nosotros, pero comienza a impartir lo de Él en nosotros, y ahora caminamos como hijos de luz y no como hijos de tiniebla, porque la luz vino a nosotros. Ese es Cristo. Si tú y yo queremos impactar con nuestras palabras, debemos preparar el terreno del corazón para la semilla. Eso fue lo que hizo aquel pastor. Me invitó, pero preparó el terreno. Vente, te vas a gozar. Estaremos orando por ti. Ahora, debemos arar, es decir, preparar con convicción. Por eso Jesús le dijo que llamara a su marido. Fue obligada a reconocer su pecado. No puede haber conversión si no hay convicción. No puede haber conversión si no hay convicción. Y eso fue lo que Jesús comenzó a tratar con ella. Jesús le revela su vida frente a ella. Ella admite no tener marido. Ella admite no tener marido. Ella reconoce en cierta medida que Jesús es ¿qué? Profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. Ya estaba casi creyendo. Ya está casi believing who he is. ¿Quién es Él? Mire, el versículo 20, la mujer busca ganar ¿qué? La discusión. Otra vez, no le echo la culpa, es mujer. Busca ganar la discusión. Porque ahora Jesús la está confrontando con el estilo de vida de ella.
Él le dice, vete y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 tienes y el que tienes no es tuyo. Ahora entiendo por qué, no puedo decir nombre, porque es la samaritana. Por eso entiendo que la samaritana entonces iba al mediodía a buscar agua del pozo cuando nadie la podía acompañar o cuando nadie estaba alrededor, porque tenía cierta reputación. Me la imagino en Samaria, mira, por ahí va la quita marido. Cuando él la confronta y le dice, 5 maridos tienes y el que tienes ahora no es tuyo, ella trata de cambiar lo que están hablando. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está estableciendo fundamentos, porque ellos tenían dioses paganos, dioses ajenos. Y ese era el conflicto entre los judíos y los samaritanos, porque se unieron los judíos con los samaritanos y tuvieron una raza mixta. Y no solamente se unieron, ellos se entregaron a los dioses de ellos. Y eso era contaminación, abominación para los judíos hebreos, que se mantenían creyendo que solamente hay un solo Dios. Un solo Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces la mujer dejó ¿qué? Su cántaro, su vida pasada, la dejó en el pozo. Y dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. La mujer samaritana fue impactada por las palabras de Jesús. Y el pueblo de Samaria fue impactado por las palabras de la samaritana. Cuando tú eres impactado por lo que Dios te dijo, tu deber y nuestro deber es compartir la palabra del Señor para que otros sean impactados por lo que tú estás hablando. Para que ellos puedan llegar a Jesús y escucharlo de la boca de Jesús. Según el diccionario de la Real Academia Española, el verbo impactar tiene varias definiciones, por lo menos 3 busqué. Número 1, influir fuertemente en algo o en alguien. Influir fuertemente. La otra es producir un efecto intenso en algo o en algo, que es producir un efecto. Algo tiene que suceder. Y esta que me gustó, colisionar o hacer contacto con algo de manera violenta. Las palabras que decimos tienen un cierto grado de impacto en las personas. Sí, hubieron padres que no midieron sus palabras. Y eso que dijeron marcaron la vida de sus hijos. Padres que hablaron sin medir lo que decían, marcó la vida de ese niño. La Biblia, déjeme buscarlo por aquí. La Biblia, la blanda respuesta quita la ira. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir ¿qué? El furor. Es mejor hablar suavemente, pasivamente, con amor, y eso que baja las velocidades. Pero usted no se ha encontrado que ha ido a lugares, o usted lo ha hecho en su casita, y usted grita y ella grita, y usted grita y ella grita, y a ver quién grita más alto, hasta que el perro ladra. Hay que aprender a bajar el volumen de las palabras ásperas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que apacigüe la conversación que está pasando. Ejemplos de lo que sucede cuando los padres, los esposos, las esposas
No medimos las palabras que decimos, que marcan el corazón de alguien. Por ejemplo, este muchacho, ¿qué menso es? Se me están escondiendo, ¿verdad? Este muchacho, ¿qué menso es? Tú eres sordo. Se me están escondiendo. Te repito las cosas y no me oyes. Tú eres sordo. Y el muchacho comienza a crecer diciéndose: soy menso y sordo. Soy menso y sordo. Y comienza a ir a la escuela y se sienta en la parte de atrás, porque se siente menso y sordo. Esposo, que dicen: esta mujer lo único que sirve es para pelear. Hello. Esta mujer lo único que sirve es para pelear. No llegó del trabajo y quiere pelear. No llegó de la iglesia y quiere pelear. Comenzamos a ¿qué? A hablar palabras. Y tenemos ¿qué? Una mujer peleona. Esposo, esposas, no se me escapan. Esposa, le dicen a su esposo: tú no sirves para nada. Son conversaciones que se oyen, palabras que se repiten. Y estamos declarando palabras que tienen poder para chocar a los oídos de aquellos que escuchan lo que estamos diciendo. Tú no sirves para nada. Y todo lo que nosotros decimos tiene cierto impacto en la gente que nos oye. Las palabras no se las lleva el viento, familia. Eso es lo que nos han enseñado, que las palabras se las lleva el viento. Las palabras te cortan, las palabras te hieren, las palabras te marcan para siempre. Y no es hasta que Cristo te habla su palabra, su verdad, sobre lo que dictaron sobre tu vida. Podrán decir lo que te hayan dicho cuando pequeño, pero cuando tú recibes la palabra de vida, esa palabra opaca todo lo que se te dijo de ti en tu niñez. Quizás no te lo dijo tu mamá, que eres menso, mensa o bruto, pero te lo dijo tu maestro. Te lo dijo alguien y te marcó. Las palabras de algún momento impactan. Las palabras tienen ¿qué? Diga conmigo: poder. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De su fruto. Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo yo ato y desato las cosas? Con los dichos de mi boca. ¿Cómo yo ato en la tierra para que lo que yo estoy atando en la tierra se ate en el cielo, y lo que yo estoy desatando en la tierra se desate en el cielo? Con los dichos de mi boca. Y si yo quiero que algo se haga o algo no se haga, yo hablo lo que la Biblia me dice: atarlo o desatarlo. Proverbios capítulo 6 versículo 2, la Biblia de las Américas dice: si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Es decir, muchas veces nosotros comenzamos a decir cosas y esas cosas que decimos nos atrapan. Esas cosas que tú le temes son las que se te allegan. Por eso es que hablar la verdad. Por eso es que hay que hablar la palabra de Dios, que tiene sobre toda autoridad, sobre todo lo que el enemigo ha dictado. La palabra de Dios sobre tu casa, la palabra de Dios sobre tus hijos, la palabra de Dios sobre tu trabajo, la palabra de Dios sobre tu negocio. Es la palabra de Dios que hace opacar todo lo que la palabra del enemigo ha dicho. Porque no solo del hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieres vida, come palabra, pero la palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, vamos a leer el versículo 39 al 42. Porque estas palabras que Jesús habló con ella marcó su vida y estuvo dispuesta a ser transformada. Déjame decirte que hay gente que está en contra que la mujer predique. No te sorprendas, eso es una verdad. Aún en el 2024 hay iglesias que no le permiten a las mujeres predicar, no les permiten a las mujeres ser pastoras.
Pero aquí vemos la primera evangélica, la samaritana. Fue la primera que predicó. Hello. Versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. A la gente hay que hablarle con la verdad. Yo prefiero ser tu amigo diciéndote la verdad que tratar de ser amigo tuyo diciéndote mentiras. Yo prefiero que tú ganes el cielo con la verdad que mantenerte por aquí en la iglesia con una mentira. El problema es que la verdad duele, la verdad incomoda, pero la verdad es la que nos hace libre. Es por la verdad que tú y yo somos libres, no es por la mentira, es por la verdad. Y tú y yo necesitamos gente que nos digan de vez en cuando las verdades para ser libre. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí. ¿Qué? Él iba de pasadita, él iba a cruzar de Judea hacia Galilea y tomó por Samaria porque le era necesario, y él lo que iba a hacer era cruzar, pero ellos le pidieron que se quedaran con ellos, y él se quedó con ellos 2 días hablándole el evangelio, hablándole la gracia, hablándole el amor. Y ellos creyeron mucho más, no por las palabras de ella, sino ahora por las palabras de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: hablar de aquellos que están allá afuera, lo que él hizo con nosotros, y cuando ellos vengan, que lo escuchen de él mismo, lo que él está haciendo con ellos. El versículo 42, que es el final: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A eso nos llamó el Señor: a predicar salvación, a predicar la gracia, a predicar su amor. Y nosotros nos debemos de encargar de simplemente llegar a un lugar e impactar. ¿Sabes cuántas veces yo he venido a la iglesia y no me da vergüenza decirlo, pero a la misma vez tengo que admitirlo, porque quizás tú te has encontrado en los mismos zapatos? Hemos venido a esta iglesia, de mi casa hasta acá, es un viaje de media hora. Y hemos hablado por el camino con el Señor y a ver qué va a suceder en el culto. Pero hoy fui marcado por la experiencia de parar en un lugar de necesidad antes de llegar a la iglesia y pedirle a aquel que estaba allí en necesidad, suplir sus necesidades, pero también invitarlo a la casa del Señor. Yo te quiero retar a que hagas lo mismo en tu diario. Pídele a Él que te envíe a los lugares necesarios, porque donde Él te enviará hay necesidad. Jesús siempre estaba buscando dónde estaban las necesidades para suplirlas con su amor y con su verdad. Él no le gritó: tú eres pecadora. Él no le gritó: tú sigues con otros maridos que no son tuyos. Él le habló de una manera que ella entendió que ella estaba mal. Y la palabra es la que nos va a redarguir a nosotros. La verdad del evangelio es la que nos va a redarguir a nosotros y nos va a decir a nosotros si estamos bien o estamos mal. Usted no necesita el pastor, el misionero, el evangelista que le diga que tú estás mal. La palabra nos confronta a cada uno de nosotros y nos dice si estamos bien o estamos mal. El problema con la iglesia es que si no leemos Biblia, no sabemos cuán mal estamos. Si no atendemos de cerca las escrituras, pensamos que todos estamos bien porque llegamos al templo. Y la palabra es la que te confronta. La verdad de la palabra es la que te dice: esto no le agrada al Padre, esto le agrada al Padre. En ti tengo complacencia, en ti no me estoy agradando. Es la palabra. La palabra. Y Dios lo que está buscando es que nosotros nos acerquemos más a la palabra para hablar de su palabra, porque las palabras transforman
Y las palabras marcan y hacen impacto en aquellos que nos están escuchando. Póngase de pies, amada iglesia, si lo puede hacer. El poder transformador de las palabras. En la entrevista, el obispo se sienta al lado, yo me siento al lado del obispo, y él me dice: ¿cómo tú te sientes cuando tú escuchas las encuestas después de la COVID que hemos dicho en este lugar? Y yo le dije, me molestan. Y él me dijo, pero no te enoja, no te enoja esto. Y yo le dije, bueno, yo me senté con un mentor una vez y me dijo: Luis, piensa las cosas antes de decirlas. Y estoy hablando del mismo, él fue el que me dijo a mí, porque yo hablaba lo que yo sentía. Yo hablaba sin frosting, y el bizcocho te lo tenías que comer sin frosting. Y él me dice: piensa las cosas antes de decirlas. Y dice, me incomoda, y me dice, pero no te enoja. Y yo le dije, me da un coraje santo, o un santo coraje, de ver cómo está la iglesia en estos tiempos. ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? Pero nosotros vamos a hacer la diferencia. El pueblo de Dios tiene la capacidad y la palabra para hacer la diferencia. Ya la gente no quiere estar llegando a la iglesia. Mire, le voy a decir más, faltan sin razón para no venir a los cultos. Sin razón para no venir a las escuelas bíblicas. Y lo que te va a libertar es esto: la palabra. Ay, pastor, yo la leo en casa. Ay, pastor, como pastores que han reprendido a los hermanos que vienen una semana después y dicen: oye, no te vi en el culto la semana pasada, ¿qué pasó? No, pastor, no se preocupe, yo lo vi por internet. Conectados al internet, pero desconectados del cuerpo. Lo voy a repetir: conectados al internet, pero desconectados del cuerpo, que es la iglesia. Que este año, que está casi por terminar, no espere el año que viene para decir nuevas resoluciones, que quiero hacer esto. No, comience ya. Mi vida va a cambiar. Le voy a entregar mi agenda a Él, y Él va a determinar lo que yo voy a hacer durante el día. Amén. Gloria al Señor. Mientras los adoradores cantan Si te tengo a ti, si es posible, lo tengo todo, quiero orar. Si alguien en esta casa, visitante, amigo, quiere a Jesús como su Salvador, quiere probar de esa agua de vida que brota para vida eterna, y quiere soltar el pozo, quiere soltar el cántaro, yo te invito a que pases al altar y recibas a Jesús, quien ofrece esa agua de vida. Y yo te garantizo que jamás volverás a los pozos y soltarás el cántaro, porque Él es la agua de vida. Si estás aquí, yo quiero orar contigo, quiero orar por ti, pero también quiero orar por la iglesia, por los hermanos que de alguna manera se han sentido cansados del camino. Cansados del camino. Jesús se encontró contigo en este día. Lo que tienes que hacer es beber del agua que Él está ofreciendo, y saciaría tu sed en esta mañana. Si estás aquí, quiero orar contigo. Amén. El altar está abierto. Queremos orar. Oh, Él es digno, denle un aplauso, porque la iglesia reconoce que Él es, y de Él es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Celebra, iglesia, tu victoria. Celebra, iglesia, tu victoria. Celebra, iglesia, tu victoria. Anticipa tu victoria. Llama tu victoria. Pelea tu victoria. Confiesa tu victoria. Ha llegado el que ha vencido. Ha llegado el que no ha perdido una batalla. Aleluya. Confiesa tu victoria. Declara tu victoria sobre tu vida y sobre los tuyos. Aleluya. En el nombre de Jesús.